El rostro del orden, los primeros imperios. Hubo un tiempo en que la humanidad aprendió a mirar el mundo no solo como morada, sino como espejo del alma. En este tiempo nacieron los primeros imperios: Egipto, Mesopotamia, el Indo y China. Cada uno en su valle y bajo su cielo dio una respuesta distinta a la misma pregunta: ¿cómo ordenar el universo? Fue el momento en que la tierra dejó de ser simple territorio y se convirtió en símbolo. En cada piedra tallada, en cada río domesticado, en cada trazo de escritura, el ser humano intentó fijar en la materia el reflejo de lo eterno. La geografía, más que escenario, fue el primer texto sagrado. El Nilo, sereno y predecible, ofrecía un pacto de confianza. Año tras año sus aguas crecían y retrocedían con una precisión que parecía divina. Allí el hombre descubrió el ritmo, el equilibrio, la seguridad de un cosmos ordenado. La vida era un ciclo que se renovaba sin romperse, una respiración cósmica donde los dioses mantenían la justicia del mundo. Egipto, hijo del Nilo, aprendió de su río la idea de la armonía inmortal. Pero en la lejana Mesopotamia los ríos Tigris y el Éufrates eran temperamentales. Su fertilidad dependía de tormentas, desbordes y sequías que ningún dios parecía controlar. Allí la existencia era una negociación con el caos. El hombre no podía confiar en la naturaleza, debía someterla. De esta tensión nacieron la ley, el cálculo, el calendario, la contabilidad. Si Egipto se erigió sobre la fe en la eternidad, Mesopotamia lo hizo sobre la angustia del instante. Dos ríos, dos destinos. Uno enseñó la obediencia al orden, el otro la lucha por dominar el desorden. En esa dualidad se fundó el espíritu humano, entre el Nilo que promete y el Tigris que amenaza. La respuesta egipcia a este equilibrio fue la arquitectura, lo más sólida de las oraciones. La pirámide se alzó como un pensamiento en piedra, base amplia y cima única, símbolo perfecto del ascenso de lo terrenal hacia lo divino. ¿Por qué esa forma y no otra? ¿Por qué la pirámide no tiene sombra interior? Toda su geometría apunta al cielo. En ella se resume la idea de que el poder humano debía reflejar el orden celestial. Cada bloque colocado era un acto de fe, cada línea una plegaria petrificada. Su perfección matemática hablaba del deseo de eternizar lo efímero, de fijar en la piedra la eternidad del alma del faraón. La pirámide no era solo tumba, era eje del universo, una escalera donde el rey se transformaba en Dios. Egipto no quiso vencer al tiempo, quiso dormir dentro de él. En cambio, las torres escalonadas de Mesopotamia, los zigurats, expresaban otra relación con el cielo. No eran sepulcros, sino puentes entre mundos. Eran montañas artificiales que imitaban al caos primigenio. Ascenderlas era reproducir el esfuerzo de los dioses al crear el orden. En ellas, la arquitectura no buscaba eternidad, sino reconciliación. Cada peldaño era una súplica para que el cielo no olvidara a la tierra. Dos formas, dos teologías, la pirámide inmóvil y eterna, el zigurat dinámico y mendicante. La primera encarna el poder divino que desciende, el segundo el humano que asciende. La ciencia floreció en ambos mundos como un intento de comprender ese diálogo entre el orden y el misterio. Los egipcios, fieles a su sentido de la imagen, crearon los jeroglíficos, escritura de dioses que unía dibujo y palabra. Cada símbolo era una semilla de pensamiento, una unidad de forma y espíritu, a diferencia de la escritura cuneiforme mesopotámica, más práctica, más contable. El jeroglífico estaba destinado a la permanencia, a los muros, a los templos. No era un cuadro para el mercado, sino para la eternidad. En él, la palabra recuperaba su poder original, el de crear realidad.
Lo que se escribía en piedra quedaba vinculada al alma. El escriba egipcio no solo transcribía, resucitaba. La cuneiforme, en cambio, fue la herramienta del comercio y del Estado. Su simplicidad permitió archivar, registrar y calcular. Si el jeroglífico fue la voz del alma, la cuneiforme fue la voz del poder. Ambas, sin saberlo, dieron origen a dos herencias que aún nos habitan: la palabra como arte y la palabra como instrumento. Mientras tanto, en el lejano oriente, China descubría su propio modo de legitimar el poder. Allí el emperador no era un dios, pero tampoco un hombre común. Era el mediador entre el cielo y la tierra. El mandato del cielo, surgido en la dinastía Zhou, fue quizás la idea política más refinada del mundo antiguo. Su genialidad residía en su flexibilidad moral. El derecho a gobernar no era eterno, debía ganarse. Cuando un gobernante se volvía injusto, el cielo retiraba su favor y el pueblo tenía el deber de reemplazarlo. Así, el cambio político se volvió parte del orden cósmico. Egipto había construido una eternidad inmóvil, China inventó una eternidad dinámica. Uno buscó perpetuar, el otro armonizar. En esa diferencia se anticipa el choque entre dos visiones del mundo, la que teme al cambio y la que lo asume como ley natural. En la vasta llanura del Indo, otro experimento humano buscó su propio equilibrio. Allí, en Harappa y Mohenjo-Daro, el orden urbano fue tan perfecto que parecía nacido de una sola mente colectiva. Calles rectas, drenajes, barrios definidos, todo obedecía a una lógica común. Pero a diferencia de Egipto o Mesopotamia, no hubo templos desmesurados ni tumbas monumentales. La espiritualidad del Indo se expresó en la vida cotidiana, no en la piedra. De esa discreción nació más tarde el sistema de castas, una organización social que dividía a los hombres según su pureza espiritual y su función en el cosmos. A diferencia de la esclavitud mesopotámica basada en la fuerza y el miedo, la casta fue una servidumbre metafísica. No se podía escapar de ella porque no se trataba solo de economía, sino de destino. Por eso sobrevivió siglos, porque estaba escrita no en la ley, sino en el alma. El esclavo puede rebelarse, el que cree cumplir un mandato divino, obedece con devoción. En ello radica su resiliencia y también su tragedia. Entre Egipto, el Indo y China se tejió una misma intuición. El orden no era solo una necesidad social, sino un reflejo del cosmos. Cada civilización inventó su forma de alinearse con las estrellas. Los egipcios construyeron con piedra, los indios con jerarquía, los chinos con virtud. En todas el poder se justificó como prolongación del cielo. Así, los primeros imperios no fueron simples administraciones de hombres, sino metáforas vivas del universo. Y en medio de todo, una revolución silenciosa alteró para siempre la mente humana, la escritura. Hasta entonces, la memoria había sido un río oral, fluyente, mutable, sujeto al olvido y a la reinvención. Pero cuando el sonido se fijó en símbolo, el tiempo cambió de naturaleza. La palabra escrita detuvo el flujo cristalino, la experiencia. La historia dejó de ser eco y se volvió archivo. El hombre que antes confiaba en los ancianos y los bardos comenzó a confiar en los signos. De una memoria viva pasó a una memoria visual. De escuchar pasó a leer. La mente oral es circular, comunitaria, rítmica. La mente escrita es lineal, solidaria, abstracta. Así nació el individuo, el ser que lee a solas, que piensa dentro de sí. La escritura no solo registró la historia, la creó. Dio al pasado cuerpo, al poder legitimidad y al pensamiento profundidad. Desde entonces, olvidar dejó de ser natural y se convirtió en culpa. Los muros cubiertos de jeroglíficos,
las tablillas cuneiformes, los sellos de Indo, los ideogramas chinos, todos fueron intentos de detener el tiempo, de dejar una huella que sobreviviera a la voz. Y sin embargo, en esa búsqueda de eternidad, el hombre también comenzó a alejarse del instante. Cada signo trazado era una promesa de inmortalidad, pero también una renuncia al presente. Tal vez por eso incluso hoy buscamos en los libros, en las pantallas, en los nombres grabados algo que nos devuelva la sensación de permanencia que el río del tiempo nos roba. Los primeros imperios fueron, en el fondo, teatros del alma humana. En Egipto, el deseo de eternidad. En Mesopotamia, la ansiedad ante el caos. En el Indo, la serenidad del orden interior. En China, la sabiduría del equilibrio. Cada uno respondía a la misma pregunta desde su paisaje, su cielo y su miedo. Todos ellos intuyeron que el verdadero poder no está en dominar la tierra, sino en darle sentido. El Nilo enseñó que el tiempo puede ser cíclico, el Tigris que la historia puede ser tragedia. Las pirámides mostraron que la geometría puede ser plegaria. El mandato del cielo reveló que el poder necesita legitimidad moral para no pudrirse. El sistema de castas demostró que la estructura más fuerte es aquella que logra infiltrarse en la conciencia. Y la escritura nos enseñó que la palabra puede sobrevivir a su creador. Al mirar hacia atrás, comprendemos que esos imperios no fueron el pasado, sino el alba de que seguimos siendo. Aún buscamos orden en el caos, jerarquía en el ruido, sentido en la materia. Seguimos tallando nuestras pirámides, ahora digitales. Seguimos escribiendo para no morir del todo. Quizás el verdadero legado de los primeros imperios no sean sus ruinas, sino la certeza de que el hombre, cuando se sabe efímero, necesita construir eternidades. Y que en cada intento por fijar el mundo, vuelve a escuchar el murmullo de sus antiguos ríos, que desde hace milenios le susurran la misma lección. Nada permanece salvo el deseo de permanecer.